Bien, en esta clase lo que vamos a hacer es dos ejercicios, uno con tasa fija y otro con tasa variable. Son los temas que vimos en las clases anteriores. En este caso, este ejercicio está en la página 41 del apunte y dice que un propietario de deudas de expensas de un departamento que fue pagado en forma parcial y desea regularizar su situación al 20 del 8, por lo que le solicita a usted que determine el total a abonar. La tasa aplicada para la operación, perdón, es del 36% anual y el detalle de las obligaciones es con vencimiento 7 del 2, 800 pesos, con vencimiento 9 del 3, 750, con vencimiento 10 del 5, 600 pesos y con vencimiento 8 del 7, 900 pesos. Acá lo que estamos viendo es que es como el primer caso. Esto es tasa fija del 36% anual y cuotas variables. Entonces, lo que nos va a convenir hacer es este cuadrito que habíamos hecho similar para el caso anterior, donde yo voy poniendo en la primera columna los vencimientos. 7 del 2, 9 del 3, 10 del 5, 8 del 7. En el segundo pongo los importes, 800, 750, 600 y 900. En el tercero pongo los días, o sea, cuántos días hay entre el 7 del 2 y el 20 del 8, 195 días. ¿Cuántos días hay entre el 9 del 3 y el 20 del 8? 164 días. ¿Cuántos días hay entre el 10 del 5, fecha en que se originó la obligación, y el 20 del 8, fecha en que voy a pagar? 102 días. ¿Y cuántos días hay entre el 8 del 7 y el 20 del 8? 43 días. En una cuarta columna suelo poner los intereses. Entonces, ¿qué digo? Para calcular los intereses van a ser 800 pesos por 0,36, que es la tasa, por 195 dividido 365, porque estamos hablando en días con tasa anual. Y eso da 153,86. En el segundo caso es 750 por 0,36 por 164 dividido 365. 121,31 o 32. En el tercer caso serían 600 pesos por 0,36 por 102 días dividido 365, 60,36. Y en el último caso serían 900 por 0,36 por 43 sobre 365, y esto da 33,17. Si sumamos todos los intereses, nos da 373,71. Y si quiero saber cuál es el monto, lo que voy a tener que hacer es a ese capital original sumarle los intereses por la misma definición de monto. Entonces, en el caso 1 serían 800 pesos más 153,86, 953,86. Caso 2, 750 más 121,32, 871,32. En el importe 3, 600 más 60,36, 660,36. Y en el cuarto, 900 más 38,17, 938,17. El total a abonar van a ser 3.423,71. Este cuadro es completo de esta manera porque si el ejercicio me pide que calcule los intereses, ya lo tengo acá, 373,71. O también me puede pedir calcular el total a abonar. Y entonces ya lo tengo acá, 3.423,71. El cuadrito es muy sencillo y las fórmulas o las formas de hallarlo, como vieron, también lo son. Vamos a otro ejercicio donde me plantea lo siguiente. Este es el ejercicio 2 de la página 41. Un contribuyente tiene una deuda de 6.600 pesos con fecha de origen el 20 del 3 y desea regularizar su situación el 7 del 9. Y las tasas variables fueron las siguientes. Entre el 10 del 1 y el 5 del 3, una tasa mensual del 3%. Entre el 6 del 3 y el 19 del 4, el 4%. Entre el 20 del 4 y el 15 del 6, el 4,5%. Entre el 16 del 6 y el 20 del 7, el 6%. Y así sucesivamente. Ahora acá hay un pequeño detalle.
y es el siguiente. ¿Cuándo se origina la deuda? La deuda se origina el 20 del 9. ¿Y desde cuándo tengo yo las tasas? Las tasas las tengo desde el 20 del 3. Entonces, ese primer plazo, esa primera tasa que me dan ahí, va del 10 del 1 al 5 del 3. O sea que evidentemente no toca el plazo en el cual yo le adeudo a AFIP. Entonces esa primera tasa no me sirve, ¿sí? No la necesito y no la voy a usar. Lo mismo sucede con la última tasa. Fíjense que es del 21 del 9 al 23 del 10. ¿Y yo cuándo estaría pagando la obligación? El 7 del 9. Así que esa obligación, esa deuda tampoco estaría tocando mi obligación. Digo esto porque cuando vamos a pedir las tasas a AFIP no me va a decir, bueno, a ver, ¿desde cuándo hasta cuándo? Estas son las tasas. Nos va a dar un listado con las tasas vigentes y nosotros tendremos que determinar desde qué fecha hasta qué fecha va a estar afectándose nuestra deuda y por lo tanto las tasas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá estamos como en el segundo caso que vimos. Acá tenemos un monto único o un importe único que debemos de 6.600 pesos y tasas variables. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que contar es cuántos días estuvo vigente la tasa o cada una de las tasas. Y acá hacemos un cuadrito similar al anterior. Yo pongo como primera columna la fecha de vencimiento, la fecha de vigencia de las tasas. Entonces digo, bueno, el primer dato es cuándo se originó la deuda, el 20 del 3. Y entonces, hasta el 19 del 4, la tasa fue del 4%. ¿Cuántos días estuvo vigente? 30. Entre el 20 del 4 y el 15 del 6 hubo 57 días. Entre el 16 del 6 y el 20 del 7 hubo 35 días. Y entre el 21 del 7 y el 7 del 9, que es el día que pagué, hubo 49 días. Entonces, lo que ya teniendo las tasas y ya teniendo los días, es fácil sacar lo que nosotros tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque eran 6.600 por el 0,04, que es la tasa, por 30 sobre 30, porque en este caso la tasa es mensual. Entonces acá nos da 264. En el caso 2 serían 6.600, que era el importe que debemos, por 0,045, que es la tasa, por 57 sobre 30. Y esto nos da 564,30. En el tercer caso serían 6.600, que era la deuda, por 0,06, que es la tasa, por los 35 días que estuvo vigente la tasa y como es tasa mensual, dividido 30, 462. Y en el último caso serían 6.600 por 0,065 por 49 días que tuvo vigencia esa tasa del 6,5 y como era mensual la unidad de tiempo va a ser 30 y esto nos da 700,70. Si sumamos el total de intereses nos da 1.991. Y si me piden averiguar cuál es el total a pagar, a esos 1.991 que son los intereses, le voy a tener que sumar el capital de 6.600. Entonces 6.600 más 1.991 serían 8.591. Bueno, espero que haya quedado claro este tema y ahora a seguir ejercitando.